Buen día, me presento, mi nombre es Nicole Hernández, soy estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La temática que le vengo a exponer son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas forman parte de los seres vivos, están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes, que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. Para identificar los compuestos orgánicos no solo hay que tener en cuenta su composición, sino también la ordenación de los átomos en la molécula. Muchas moléculas orgánicas tienen varios isómeros, es decir, pueden presentar varias estructuras espaciales no equivalentes. La primera biomolécula que les voy a presentar son los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas, incluyen un gran número de moléculas de distintos tipos que se definen por su solubilidad. Su principal característica, además de la estructura, es la de ser moléculas orgánicas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como el etanol, éter, cloroformo, acetona, entre otros. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, funcionan como reservas energéticas de la que se obtiene más energía que de los carbohidratos y aíslan del frío, así las ballenas y mamíferos marinos tienen una capacidad importante de grasa debajo de la piel. Se clasifican en: los lípidos pueden ser simples, compuestos o esteroideos. Los simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Lípidos compuestos. Además, Además de que contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno, a este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica. Y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Y los esteroideos se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroideos, como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, a la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Las grasas o lípidos son nutrientes esenciales para la vida humana y sus principales funciones son: construir la reserva energética del organismo, ayudar a mantener los órganos vitales en su posición, proteger de los golpes, además de servir de aislante frente a los cambios de temperatura, manteniéndola estable. Al ser moléculas poco oxidadas, sirven de reserva energética, pues proporcionan una gran cantidad de energía. También sirven para regular la temperatura. La siguiente biomolécula que les voy a presentar son los carbohidratos. Son moléculas biológicas muy abundantes, se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esenciales para los seres vivos, casi todos los organismos lo utilizan como materiales de reserva, debido a su alto contenido de energía potencial aprovechable para mantener la vida. Características. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares simples formados por una sola molécula. Algunos ejemplos de monosacáridos son ribosa, desoxirribosa, glucosa y galactosa. Los oligosacáridos, formados por un grupo de 2 a 10 monosacáridos, dependiendo del número, adquirirá el nombre de disacárido, trisacárido, tetrasacárido, etc. Por ejemplo, la sacarosa
la lactosa y la maltosa. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, una unión de más de 10 o incluso miles de monosacáridos. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. La función. Son fuente de energía, su metabolización aporta calor y energía corporal, ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía, previenen la cetosis ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico, intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno, los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas, forman parte de los antígenos de la membrana y nucleótidos, etc. La siguiente biomolécula son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Son otro tipo de moléculas orgánicas que juegan un papel importante en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Entre las características están: los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y potasio. Se definen químicamente como polirribonucleicos o polidesoxirribonucleicos, pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos. Una de doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico, conocida como ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariontes. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. Los eucariontes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodifica información contenida en el ADN. Su función. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función. Como primero, sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en el proceso denominado replicación. Como segundo, transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula, la herencia. A este proceso se le denomina transcripción. La siguiente biomolécula que les voy a presentar son las proteínas. Son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se le une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno, un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Características. Son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también oxígeno y carbono. Son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizados rápidamente bajo demanda. Las proteínas son consideradas como los ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabellos y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas.
Clasificación. Su clasificación puede estar basada en forma, composición o valor nutricional. Según su forma, las proteínas se clasifican en globulares y fibrosas. Las globulares, esferoproteínas. Estas proteínas no forman agregados. Las conformaciones principales del esqueleto peptídico incluyen la hélice, las láminas y los giros. Estas proteínas tienen función metabólica, catálisis, transporte, regulación, protección. Todas las proteínas globulares están constituidas con un interior y exterior definidos. Las proteínas fibrosas, escleroproteínas, estas proteínas son insolubles en agua y forman estructuras alargadas, se agregan fuertemente formando fibras o láminas. Usualmente son ricas en aminoácidos modificados. Ejemplos de estas proteínas son la queratina y el colágeno. Basada su composición se clasifican en proteínas simples o proteínas conjugadas. Simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas, conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. En estas proteínas, la porción polipeptídica se denomina apoproteína y la parte no proteica se denomina grupo prostético, como lo son nucleoproteínas, glicoproteínas, flavoproteínas y hemoproteínas. De acuerdo a su valor nutricional, las proteínas se clasifican en completas e incompletas. Las completas, proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, generalmente provienen de fuentes animales. Y las incompletas, proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales, generalmente son de origen vegetal. Entre las funciones también se dividen entre estructurales, hormonales, contráctil, transportadora y defensiva. Vamos a ver la función estructural. Cuando hablamos de proteínas estructurales debemos destacar que son las más abundantes en nuestro organismo. Son las que dan resistencia, forma y sujeción al esqueleto, formando parte de los tendones, ligamentos, cartílagos, ojo, pelo y uñas. Ciertas glucoproteínas también forman parte de las membranas y participan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Su función hormonal. La gran mayoría de las hormonas son proteínas, que tienen la labor de regular el desarrollo y el crecimiento de nuestro organismo. Tenemos entre ellas a la insulina y el glucagón, que regulan la glicemia, así como del crecimiento o la encargada de las situaciones de alerta como la adrenalina. Entre la función contráctil son proteínas fibrosas, al igual que las estructurales, responsables de la contracción y descontracción muscular, permitiendo todos los movimientos en nuestro organismo. La función transportadora regulan el transporte de sustancias que llevan el oxígeno por todo el cuerpo o el dióxido de carbono. Dentro de las proteínas se encuentran la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, y mioglobina. Ambas tienen estructura similar y capturan oxígeno, entre estas los músculos y en el corazón. Funciones defensivas. Son proteínas globuladas que actúan como anticuerpos, defensa contra aquellos microorganismos o sustancias que nos atacan. Entre ellas tenemos la glicoproteína, la trombina, el fibrinógeno, que forman los coágulos de sangre, por lo que ayudan a evitar las hemorragias o inmunoglobulinas. Esta es una función clave, ya que las proteínas terminan siendo parte esencial en el proceso de tener una inmunidad y evitar caer en enfermedades. Tenemos también la función digestiva. En esto tenemos a las enzimas digestivas, que son proteínas encargadas de la transformación de experimentar los alimentos de nuestro sistema digestivo, degradan los macronutrientes en partículas más pequeñas para que puedan ser absorbidas, por lo que sin ellas no existe nutrición. La función de reserva. Dentro de esta función tenemos la ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo, la lactoalbumina de la leche y la ordeína de la cebada, que terminan siendo una reserva de aminoácidos utilizada en el futuro desarrollo del embrión. Transmisión de señales. Las proteínas forman en nuestro organismo membranas celulares que terminan siendo receptores celulares y como puentes para intercambiar sustancias entre las células. Por ejemplo, los medicamentos o los nutrientes terminan penetrando en nuestro organismo a través de las proteínas. Función homeostática.
Se habla de las proteínas que mantienen en diversos medios, tanto en el pH interno como el equilibrio homeostático de nuestro organismo. Función reguladora. Otro punto a resaltar es que la mayoría de las proteínas se unen al ADN y de esta manera pueden controlar la transcripción genética, con lo que el organismo se asegura que la célula tenga en todo momento todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente todas sus funciones. Bueno, acá está la bibliografía de lo consultado, lo leído para pues desarrollar esta temática. Y por último, muchas gracias por su atención.